Muy buenas noches, saludamos a todos los hermanos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y a todos los que están aquí presentes. En esta tarde tenemos una enseñanza que la hemos titulado Luz o Tinieblas. ¿Cómo se llama? Luz o Tinieblas. Y luego hace una pregunta, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿En la luz o en las tinieblas? Porque déjame decirte que el mundo nos ha mostrado un gris que no existe. La gente nos puede decir, no, tú puedes estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo, pero si te mueres tú vas derechito para el cielo. Pero eso no es verdad. La palabra de Dios nos muestra y nos enseña que uno está con Dios o está contra Dios. Solamente hay dos reinos espirituales, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y los dos se manifiestan en esta tierra y se mueven en esta tierra. Y nosotros necesitamos estar en un bando. No puedo estar en la mitad, como había una canción cuando yo era jovencita, que se llamaba La línea del bien y entre la línea del bien y la línea del mal, que era de Donato y Estefano. No sé si alguno la recuerda que eso era, ¿sí? Y que uno pensaba que uno podía estar como un pie acá y otro acá, ¿sí? No, pues yo a veces me porto como el diablo y usted como, vaya, pero a veces yo soy de Dios y no, yo sí creo en Dios. Y usted le pregunta a la gente y todo el mundo cree en Dios. Usted dice, ¿usted cree? No, sí, claro, Chuchito lindo, yo creo en Dios, claro, no, ¿cómo no voy a creer en Dios? Pero ¿tú de verdad le crees a Dios? ¿O en qué parte del reino está? La palabra de Dios dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan cuando escuchan el nombre de Dios, pero aún así están en contra de él. Y uno, como cristiano, puede tener la misma posición de un demonio, creer en Dios, pero estar en contra de él, con la manera de vivir. Por eso, en este tiempo y más en este mes que se manifiestan las tinieblas, nosotros tenemos que mirar de qué lado estamos. Si somos luz, o somos tinieblas, o somos una tiniebla disfrazada de luz. Porque como es octubre el mes de los disfraces, entonces yo puedo ser una tiniebla y me pongo un disfraz blanco de ángel de luz. Incluso la palabra de Dios dice que el diablo se disfraza. Usted nunca va a ver al diablo con cachos ni con cola el mundo recorrer. La palabra de Dios dice que el diablo se disfraza como un ángel de luz. O sea, él aparenta santidad, él aparenta amar a Dios y de esa manera como aparenta engaña al mundo. Por eso nosotros no podemos ser de ese mundo que está engañado ni que no sabe que no podemos estar en una línea neutral, sino que si no estamos en la luz, estamos en las tinieblas. Y si estamos en las tinieblas, pues no estamos en la luz. Entonces necesitamos entender que hay luz o tinieblas y necesitamos definir de qué lado estamos. Y esto es lo que nosotros vamos a definir esta noche. ¿De qué lado estás tú? ¿De la luz o de las tinieblas? Miremos lo que la palabra de Dios nos dice en Efesios 5:11. Efesios 5:11 nos dice la palabra de Dios, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué es lo que debe hacer una persona que está en luz? Reprender las cosas de las tinieblas. Y dice que no debemos participar. Cuando yo le digo a usted que participe, ¿usted qué piensa cuando usted tiene la palabra participar? ¿Qué se imagina de participar? Hacer parte de, ¿qué otra cosa es participar? Involucrarse en, ¿qué otra cosa es participar? Estar en, muy bien. Involucrarse, ¿cómo? Ser parte de, ¿sí? Todo eso esta palabra dice, y no participéis, y no todo lo que ustedes han dicho, no se involucren, no hagan parte, no estén en, ¿cierto? No hagan parte de las tinieblas, no participen, pero nos dice que de las obras infructuosas, o sea, son las cosas que no dan fruto. La palabra de Dios nos enseña que nosotros como cristianos fuimos creados para dar fruto, y fruto en abundancia. Y dice que el Padre es glorificado en que nosotros llevemos fruto.
Y llevar fruto, cuando la Biblia habla de fruto, habla de llevar almas para la eternidad. Porque todo lo que nosotros veamos en esta tierra, todo lo que hagamos, cuando nos muramos, aquí todo va a quedar. Todas las casas, todo lo que usted trabaje, sus carros, sus motos, su bicicleta, su patineta, su iPad, su celular, todo lo que usted pueda tener cuando usted muera, todo eso se va a quedar acá. Pero lo único que va a trascender esta vida son los seres humanos. Y la palabra de Dios habla de que los que vivieron con Cristo en esta tierra también vivirán con Él eternamente. Pero también la palabra de Dios nos dice que los que vivieron sin Él en esta tierra también vivirán sin Él eternamente. Sino que nosotros vivimos en esta dimensión y a veces nosotros no somos conscientes de que esta vida es como un respiro, dice la palabra de Dios, que es como la neblina. ¿Cuántos han ido a viajar y a veces parece que fueran para el cielo? ¿Cierto? Que usted entre toda esa neblina y dice, ¡ay, vamos llegando al cielo! Y cuando pasó de transo y que se hizo toda esa neblina, ya no está, ya se fue. Así es el ser humano. Nosotros nacemos bellos. Estamos jóvenes preciosos y empezamos como la flor a marchitarnos hasta que llega el día que frikis mortis, calaveris. Nos morimos. Pero esta vida, digamos 80, 100, 120 años, que es lo máximo que dice la palabra de Dios que es un ser humano, lo que duremos en esta tierra no es comparable con la vida eterna. Porque la eternidad, nosotros podemos decir que esta tierra es como el embarazo. Un bebecito está dentro del vientre de la mamá 9 meses. Y pues para un bebé, el vientre de la mamá lo es todo. Porque él no conoce nada más. Él está ahí. Y él respira ahí, vive ahí, come ahí. Pues él está bien ahí. Y él piensa que no hay más. Pero cuando llega el día del parto, ese bebé abre sus ojos a un nuevo mundo que él no conocía y empieza a ver que había luz. Empieza a ver el rostro de su mamá, el rostro de su papá y empieza a ver una nueva vida. Así pasa con el ser humano. Nosotros acá estamos dentro de un embarazo. Nosotros pensamos que esto es todo, que fuera de este mundo no hay nada. Pero cuando nosotros cerremos nuestros ojos a esta tierra, nosotros realmente es como si fuera nuestro parto para la eternidad, para lo que realmente vamos a vivir eternamente. Pero de lo que nosotros hagamos en esta tierra depende nuestra eternidad. Por eso, este mes que a veces la gente, y como cristianos a veces nosotros nos hemos hecho partícipes, y la verdad nosotros hoy en día debemos aprender lo que la palabra de Dios nos dice y vivir por lo que la palabra de Dios nos dice. Porque hoy en día hay muchos cristianos chéveres, chéverísimos. No, tranquilo, Dios te ama así como tú eres. No te preocupes, haz lo que hagas, salvo siempre salvo. Dios te perdona. Dios no es así. No, no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Un Dios tan bueno? No. Dios te perdona, no te preocupes. Pero nosotros debemos entender que la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser santos porque Dios es santo. Y la palabra de Dios nos habla que nosotros debemos vivir toda nuestra vida en santidad y honor. Y la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que nosotros no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que debemos más bien reprenderlas. Nosotros sabemos que en el mes de octubre se celebra una fiesta que la llaman Halloween, otros la llaman el Día de los Niños. Y le han ido cambiando el nombre para hacerla un poquito más chévere. Y entonces todo el mundo sale el 31 disfrazado. Antes se disfrazaban los niños. Hoy en día, adultos, viejos, ancianos, perros, niños, todo el mundo se disfraza. ¿Sí? Y antes eran los dulces, eran unas calabazas, ¿cierto? Hoy en día lo hacen como unas bolsitas con mano así, calavérica, y ponen muchas cosas. Y a veces la gente dice, no, pues es que disfrazarse no es malo. Si yo disfrazo a mi niño de angelito, él es un angelito del Señor. No, si yo disfrazo a mi niño de ovejita, una ovejita del Señor. No, yo voy a disfrazar a mi niña de mariposita, una mariposita del Señor. No, yo la voy a disfrazar de princesas porque somos reyes y sacerdotes, una princesa del Señor. Porque nosotros somos especialistas en justificar lo que a Dios le desagrada. Porque la palabra de Dios dice, ¡ay! Cuando usted se machuca un dedo, ¿usted qué hace? ¡Ay! Cuando usted se dobla una rodilla, esa es la parte que hace, ¡ay! ¿Cierto? Y el Señor en la palabra de Dios hace como un grito de esa manera. Y Dios dice, ¡ay! De los que a lo malo lo llaman
bueno. Y a lo bueno, malo. Y sigue diciendo, a los que llaman a las tinieblas, luz, y a la luz, tinieblas. Nosotros como cristianos no podemos desconocer que esta fiesta que se celebra en este mes no es una fiesta de luz, es una fiesta de tinieblas. Y si nosotros participamos de esa fiesta, nosotros ya no hacemos parte de este reino. Nosotros estamos haciendo parte del reino de la oscuridad. Estamos en las tinieblas. Ustedes se cuenta cuáles son los adornos que se mueven en esta fecha. Ay, la brujita, la muerte, el fantasmita, la arañita, la telaraña, la bruja, hasta los carros lo disfrazan, sacan una mano así por el baúl. ¿No han visto? Y son tinieblas, las tinieblas se están moviendo. La gente está expresando bajo qué señorío está. Pero lo terrible no es que la gente que está sin Cristo haga eso porque ellos están bajo el gobierno del diablo. Ellos simplemente están manifestando su naturaleza. Están gobernados por el diablo, hacen lo que el diablo los mueve a hacer. Lo triste es que nosotros que decimos ser cristianos, hagamos lo mismo que los que están en tinieblas. ¿Qué muestra eso? Muestra que todavía no hemos entrado al reino de luz. Que todavía estamos en tinieblas. Aunque nos hagamos llamar cristianos, pero estamos en el reino de las tinieblas, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos participar de las obras de las tinieblas, sino que nosotros debemos reprenderlas. ¿Saben por qué no debemos participar? Porque eso no tiene fruto para la vida eterna. Todas esas personas van camino al infierno, están gobernadas por Satanás. ¿Y por qué nosotros no debemos participar de esa fiesta? ¿Sabes qué se celebra esa noche? ¿Alguno de ustedes sabe qué se celebra el 31 de octubre? ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, sí, está muy bien. Viene de una fiesta muy antigua que practicaban antes y los practicaban unos sacerdotes que se llamaban los celtas. Y esa noche es la noche de los satánicos. Y esa noche es cuando se celebra el Día de los Muertos. Por eso es que ustedes ven siempre que en los cementerios se hacen muchas cosas y por eso es que usted ve que se pierde el niño, que el niño no aparece, que se pierden gatos, se pierden muchas cosas, porque ese es el día donde dicen que espiritualmente los brujos, los que se mueven en las tinieblas, porque debemos decir, ya lo hemos dicho y lo hemos visto, que hay un reino espiritual, que es más real que el que nosotros podemos ver. La palabra dice que todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía. Hay cosas que nosotros no podemos ver a nuestros ojos, pero el hecho de que nosotros no la veamos no significa que no existan. Así como hay ángeles de Dios que acampan a nuestro alrededor, también hay ángeles caídos que gobiernan esta tierra. Y también hay personas que pueden ver espiritualmente en el reino del mal. Por eso existen las brujas, por eso existe el chamán, por eso existe la gente que le ato, le ligo a su ser amado en 24 horas y usted va y le funciona. Porque hay gente que se mueve espiritualmente con demonios y los pueden ver y pueden percibirlos. Y hay gente que hace sacrificios a los demonios porque lo que la guerra, por lo cual las tinieblas y la luz están en guerra, se llaman almas, personas. El diablo también hace favores a cambio de un alma. La brujería es a cambio de un alma, porque esa persona queda atada y ya queda eternamente condenada, a no ser que se arrepienta. Por eso practicar las tinieblas es tan delicado. ¿Sí? Y ese día, sí, hay una fecha especial donde los satánicos tienen como un enlace más fuerte con las huestes espirituales de maldad, pero ese día es un día de necromancia, donde se celebran los días, el Día de los Muertos, donde se hace invocación de demonios de personas que han muerto. Así se cree, pero la palabra de Dios dice
que cuando una persona nace, se le es asignado un ángel. Y la palabra de Dios dice que los ángeles de los niños están delante de la presencia de Dios. Y que el que haga caer a uno de esos pequeñitos, más le fuera a colgarse una piedra y tirarse al mar que hacer pecar a un niño. Y la palabra de Dios habla que cada uno de nosotros tenemos asignado un ángel. Pero también, así como tenemos asignado un ángel guardián de Dios, también hay ángeles caídos que el diablo asigna a personas. Y también hay maldiciones generacionales en familias que siempre sufren de la misma cosa y esos demonios son familiares y siempre rondan en la misma familia. Por eso es que ustedes ven que el papá murió de una cosa, que el tío murió de otra cosa. Hay familias que tienen accidentes trágicos y todos tienen accidentes de la misma manera porque hay demonios que operan dentro de esa familia y hay demonios familiares. Y por lo general, la gente, cuando alguien muere, siempre quiere consultar con el más allá, con ese ser amado y con ese ser querido. El 31 de octubre se celebra esa fiesta donde ellos invocan demonios y cosas familiares, demonios familiares de personas que se han ido. Y de hecho, el 31 de octubre se confunde con el 1 de noviembre, que es el Día de los Fieles Difuntos. Están conectados, porque es la misma celebración de los demonios. Si usted mira a una persona que sea bien católica, y de hecho tenemos un festivo que es por el Día de los Fieles Difuntos, que es el 1 de noviembre, que es cuando ustedes ven que la gente va a los cementerios y van a visitar al familiar que murió, y eso es un culto que se hace a los demonios y se llama necromancia. Ustedes se han visto que hay gente que va al cementerio y ellos empiezan a tocar la tumba del muerto y hay muchos que le responden. Porque eso es un culto a los muertos. Y el 31 de octubre se celebra ese enlace o esa fiesta que se hace a los demonios que han muerto, a las personas que han muerto. Es una fiesta pagana de necromancia. Y por eso hay puertas que cuando uno participa de esas fechas se abren. Porque el hecho de que tú lo ignores y lo practiques no te exime. Es lo mismo que usted sabe que la corriente mata. ¿Ustedes saben que la corriente mata? Sí. ¿Y qué tal yo no sepa que la corriente mata? Entonces, como yo no sé que la corriente mata, si yo voy y meto el dedo, entonces ¿será que no me mata? Porque como yo no sabía. No, la corriente mata sepa o no sepa. Si yo no sé, pues fui y me morí ignorando las que mata. Pero si sé y voy y la toco y me muero, pues me morí sabiendo. Lo mismo pasa espiritualmente. El hecho que uno ignore que cuando uno participa de esas cosas abre puertas, no quiere decir que esas puertas a mí no me van a tocar. Cuando tú abres una puerta, esa puerta queda abierta. Por eso es que nosotros, ya sabiendo esto, debemos tener tanto cuidado de nosotros como cristianos abrirle puertas al diablo. Porque ahora nosotros somos hijos de Dios. Y cuando nosotros nacimos de nuevo, decidimos cerrarle la puerta al diablo. Ay, solo Andrés. Cuando nosotros nacimos de nuevo, decidimos cerrarle la puerta al diablo. En nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra economía, en todas las áreas de nuestra vida hemos decidido cerrarle la puerta al diablo. Y cuando nosotros participamos de Halloween y todo eso, vamos a ver qué puertas se abren, aunque sea por jugar. Hoy en día, esa fiesta se celebra a nivel nacional e internacional, incluso en los colegios. En los colegios tienen que ir los niños disfrazados porque celebran Halloween. Y entonces, como a mí me dice el colegio que yo tengo que ir disfrazado, ¿será que yo me disfrazo? Si yo soy luz, no me disfrazo, porque conozco el trasfondo de esa fiesta, por ende, soy luz y tengo que mostrar la luz. Pero si soy tinieblas, me hago partícipe de las tinieblas. Por eso es que nosotros no podemos participar de las tinieblas, ¿sí? Debemos entender que cuando participamos se abren puertas. Y quiero que veamos algunas puertas que se abren cuando nosotros decidimos participar de esta fiesta pagana. ¿Listo? Número 1. La primera puerta que nosotros abrimos es la puerta del miedo y de la ansiedad. ¿Qué es lo que se celebra o qué es lo que busca la gente? Dar miedo. Y usted ve que la gente sale con esas máscaras horrorosas y asustan a los niños. Y hay niños que hasta lloran. Y estos días estaba viendo un TikTok y veía un bebecito
que estaban en el mercado y el papá se pone una máscara y el bebé lo ve y el niño queda impactado y empieza a llorar y a gritar y después el papá ay, se ríe y se quita la máscara y la gente piensa, ay no, tan chistoso el niño, ay se asustó, pero no entienden que le está abriendo puertas al miedo y a la ansiedad en esa criaturita. Porque hay niños que les da miedo dormir, que les da miedo todo, que son ansiosos, que no se puede estar quietos, que todo el tiempo, porque son puertas que uno abre por cosas que uno ve. La gente que le encanta ver películas de terror es gente en la cual las tinieblas se mueven en su casa de una manera sobrenatural. Porque todas esas películas de terror que nosotros miramos son revelaciones del mismo infierno que el diablo le da a aquellos que las hacen. Porque eso que ellos manifiestan en estas películas, eso no es que sea mentira, eso es real en el reino espiritual. Por eso es que se abren puertas de miedo. Y la palabra de Dios nos dice que el miedo es un espíritu. ¿Quién me quiere leer? Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Mire, espere. No nos ha dado Dios, ¿qué? Espíritu de cobardía. Es decir, que el miedo y el temor es un espíritu. Sino que nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el Señor nos habla y nos dice en primera de Timoteo que el temor es un espíritu. Y si usted mira Halloween, todo eso gira en torno al terror y al miedo, a ese espíritu. Ese es el que se mueve. Es un terror al oscuro, a la muerte, ¿sí? Por eso a participar en todo eso empieza a traer un espíritu de temor. Es por eso que empiezan a manifestarse las pesadillas. Entonces, que yo soñé, que me privaron, que pasó esto, que me desperté a medianoche, que sentí, porque usted abrió una puerta. Y después, como uno quiere para ser partícipe de todo lo que las tinieblas trae, si empezamos a abrir puertas al diablo. Cuando nosotros participamos de las tinieblas, es como decirle al diablo, siga, señor diablo, y te tomas un tintico. Pero nosotros necesitamos entender que el diablo no está jugando, ¿sí? Y empiezan a manifestarse las pesadillas, la ansiedad, opresión emocional, espiritual, que usted empieza a sentir esa pesadez, todo eso, porque es un espíritu. El temor es un espíritu. Y empieza el enemigo a alimentar el miedo. ¿Y sabe qué es el miedo? Es fe a la inversa. Porque fe es creer. Pero miedo es fe a la inversa. O sea, usted empieza a tener miedo de todo, y todo lo que usted empieza a creer empieza a manifestarse en su vida, ¿sí? Entonces el miedo, cuando se normaliza, ¿cierto? Ya deja no solo de ser una emoción, sino que se vuelve una influencia constante. Entonces la persona ya le es difícil creer porque ella ya, ay, como que no. Como que sí, yo creo, pero como que no creo, y entonces va a emprender algo y ya no puede porque siempre está movido por el miedo y el temor empieza a paralizarlo en todas las áreas de la vida. Por eso, cuando nosotros participamos del día de Halloween, abrimos puertas y la primera puerta que se abre es a la puerta del miedo y la ansiedad. Número 2, la segunda puerta que se mueve es la puerta de la muerte y de la oscuridad, ¿sí? Esta celebración está centrada totalmente en la muerte y la muerte es contrario a lo que Cristo venció. La palabra de Dios dice que Jesús es vida y la palabra de Dios dice que el último enemigo que va a ser derrotado se llama la muerte. Por eso nosotros debemos entender que si nosotros empezamos a participar y a abrir puertas en nuestra vida, la muerte y la oscuridad van a ser parte de nosotros. Entonces, ¿qué busca el enemigo? El diablo busca normalizar lo macabro. Entonces, que usted vea hay un disfraz que usted ve como un cuchillo de lado a lado que le atraviesa la cabeza y usted dice, ¡ay, tan chévere ese disfraz! ¿Qué busca el diablo? Normalizar lo macabro. Usted imagínese una persona atravesada por un cuchillo. Imagínese que sea un ser querido. Ahí sí ya no le parece tan lindo, ¿cierto? Que otro, no, pues lo acuchillaron. Pero imagínese que ese que acuchillaron fuera un papá suyo. Porque el diablo busca normalizar lo que no se puede normalizar. Busca hacernos atractivo lo que no puede ser atractivo. ¿Cómo puede ser atractiva la muerte?
¿Cómo puede ser atractivo todas esas cosas de las cuales se disfrazan? Y que uno diga, ah, no, eso, uy, está bacanísimo, chéverísimo. Lo que busca el diablo con eso es hacer perder nuestra sensibilidad espiritual. Y busca que nosotros normalicemos lo sangriento, porque usted ve que todos los disfraces tienen sangre. ¿Y sabe qué es la vida del ser humano? La sangre. La sangre es la que la produce vida. Por eso el diablo busca que nosotros normalicemos la muerte. Se murió, se mató. Por eso es que hoy en día vemos que los jovencitos, ay, me miro mal, me voy a cortar. Normalizaron la muerte. No entiende la gravedad que es pasar a la eternidad sin Cristo. Lo que les espera. Porque sí, usted se puede sangrar y se puede morir en esta tierra, pero es que si ahí acabara todo. La tortura realmente empieza después de eso. Y si usted no sabe lo que es el infierno, lo invito para que lea la palabra de Dios y vea lo terrorífico que es. Que a veces la gente piensa que es un invento. Pero cuando sus ojos se abran al más allá, podrá ver que lo que la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Incluso hay estudios científicos de gente que ha visto el infierno y lo ha escuchado. Hace poco veíamos con mi esposo un documental de unos científicos que estaban abriendo un hueco para algo que iban a hacer. Y con unas máquinas iban perforando. Pero cuando llegaron, se derritieron y ellos sacaron. Y decían que podían escuchar llantos de personas. Y esos señores que están trabajando ahí no fueron capaces de seguir con la obra y decidieron irse. Y desde ese día ellos se arrepintieron y decían, el infierno es real. Y la palabra dice que el infierno se encuentra en el centro de la tierra. Pero esta tierra va a desaparecer. Y el infierno va a ser trasladado a un lugar más grande. Creemos que va a ser el sol. Pero el infierno va a ser trasladado fuera de la tierra. Entonces nosotros debemos entender que lo que el diablo busca normalizar es la muerte. Por eso tanta gente, usted antes en la vida le pasaban cosas, pero uno nunca tenía una idea de matarse. Yo creo que la idea de matarse era lo último. Hoy en día ustedes ven y los jóvenes, la idea de matarse es lo primero. Incluso les pasa algo, ¡ay, me quiero morir! Porque han normalizado la muerte. Y eso es lo que busca el diablo. Han abierto puertas para que la muerte les parezca normal. Pero nosotros debemos entender que la muerte no es normal. Esto fue el enemigo que Dios venció. Y nosotros debemos cuidar nuestra sensibilidad espiritual, porque cuando uno se familiariza con lo oscuro, pues pierde la sensibilidad espiritual. Y si nosotros participamos, así sea simbólicamente, poniendo la telarañita, ay, no, una mascarita, no, un disfraz, ¿sí? Sea lo que sea, nosotros nos estamos haciendo partícipes de esas puertas y esas puertas empiezan a abrirse en nuestras vidas. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 15:26. 1 Corintios 15:26. Alguien que me lo quiera leer. El último enemigo que va a ser vencido va a ser la muerte. El Señor nos ha dado como hijos de Dios victoria sobre la muerte. Usted puede tener la certeza que si usted aceptó a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador, el día que usted cierre los ojos a esta tierra, usted va a vivir eternamente con Él. Amén. Hemos vencido la muerte. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que si el Señor regresa antes de que nosotros nos hayamos muerto, nunca veremos muerte. La palabra dice que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros vamos a ser transformados y vamos a tener un cuerpo inmortal, con el mismo cuerpo que tiene Jesús en este momento. Entonces nosotros no tenemos por qué celebrar la muerte, porque la muerte no hace parte de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es la vida, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Número 3, la tercera puerta que abrimos es la puerta del engaño y la confusión espiritual. La palabra de Dios dice que Satanás es el padre de mentira y Halloween, de alguna manera, se encubre para engañar y aparentar inocencia,
para decir, ay, qué exagerados, ese día solamente se celebra el Día de los Niños. No es nada inofensivo. ¿Qué tiene de inofensivo que el niño se ponga un disfraz? Yo he visto cristianos diciendo eso. Y he visto cristianos el 31 subiendo a su bebé disfrazado. Ay, la princesa del Señor. Y uno dice, wow. Y la palabra de Dios dice que si la luz que hay en nosotros es tinieblas, ¿cuántas serán aún más las tinieblas? Nosotros debemos entender que nosotros no podemos participar de esta fiesta si decimos ser de Cristo, si decimos que somos hijos de luz, pero el diablo busca engañar. No, eso no te pasa nada, igual que como Eva. El Señor le dijo, si usted come de este fruto, usted se va. ¿Y qué le dijo el diablo? No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo un Dios tan bueno puede hacer un infierno tan malo? No, eso Dios es exagerado. ¿Cómo le ocurre que usted se va a morir? No, Dios es vida, en Dios no hay muerte. Porque el diablo es especialista en tergiversar la palabra de Dios. El diablo es especialista en buscarle el versículo para que usted peque y después usted se justifique con ese versículo. Por eso él es el engañador y padre de mentira, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ser engañados y pensar que esta es una fiesta inocente. Y decir, no, eso no pasa nada. Nosotros entendemos que no es una fiesta inocente. Esto es un culto al mismo infierno. Y que participar nos hace partícipes de las tinieblas. No es una fiesta común. Es una fiesta espiritual de muerte y de tinieblas. Y entonces uno como cristiano empieza a ver lo que es de las tinieblas como algo inofensivo. Él busca engañarnos y volvernos en los cristianos tibios, que no tienen discernimiento y que la palabra de Dios dice que Jesús va a vomitar de su boca a los tibios. Porque hay cristianos que dicen ser cristianos, pero el 24 usted lo ve allá con una botella de whisky celebrando la Navidad. Lo ve con la botella de ron el 31. Los ven con el disfraz el 31 de octubre. Lo ven en el desfile de la Virgen de Carmen con el carro. Y lo ven en todo, pero él se hace llamar cristiano. Pero su vida habla de cuál es su Señor. Y nosotros debemos entender que si Jesús es nuestro Señor, se tiene que notar en nuestra manera de vivir. Porque si Jesús no se nota, sino que las tinieblas se notan en nosotros, podemos saber cuál es nuestro Señor. La palabra de Dios dice, ustedes hacen las obras de su Padre. Y si esta es una fiesta del diablo, y yo participo de ellas, pues ¿quién es mi papá? Entonces esto no es una fiesta inofensiva, pero el diablo busca engañar y hacer normal lo que no es normal. Usted ve y siempre los elementos que se usan en Halloween son las brujas, los calderos, las cartas, muchas cosas, y todos esos elementos que usted ve en Halloween son realmente elementos que se usan para hacer brujería. ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender que aunque nosotros no podamos entender a veces el reino espiritual, esta fiesta es una fiesta pagana y trae un engaño y una confusión espiritual en el cristiano que es tibio. Entonces él celebra Halloween pensando que él va para el cielo. Él está confundido y él piensa que si disfraza al niño de angelito no pasa nada. Y que si en lugar de comprarle una calabacita le compra una bolsita bien bonita, no pasa nada. Porque así es el diablo de sutil. Lo mismo que le hizo a Eva. No, eso un mordisquito. Y gracias a que Eva cayó en el engaño, pues la muerte pasó a todos los seres humanos. Porque la palabra de Dios dice que ni una tilde ni una jota de la palabra de Dios pasará. Y lo que Dios dijo, así es. Número 4. Otra puerta que nosotros abrimos espiritualmente es la puerta de la contaminación espiritual. ¿Alguno que me quiera? Bueno, esta es la misma escritura que acabamos de leer, Efesios 5:11, que no participemos. Cuando nos habla y nos dice que no participemos, es decir, que nosotros no debemos ni disfrazarnos, ni poner adornos, ni hacer absolutamente nada que haga o que nosotros podamos ser partícipes de esta práctica. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Qué tristeza. Yo digo, a veces yo me pongo a pensar y yo digo, Señor, ¿usted se imagina que el Espíritu Santo viva dentro de usted y usted se disfrace? Eso es como
como usted estar casado y ver que su esposo le pasa la moza por enfrente. Imagínese un dolor así, porque la palabra dice que nosotros somos la esposa del Cordero. Usted tiene su amado dentro de usted. Y si usted va y participa de las obras del diablo, eso es pasarse al otro bando y traicionar a su Señor. Eso es serle infiel a Él. Entonces nosotros no podemos contaminarnos espiritualmente. La palabra de Dios dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cuál sería la respuesta? Ninguna. Porque donde está tinieblas, no hay luz. Y donde hay luz, si Dios está en ti y tú decides irte para las tinieblas, sacaste la luz que había dentro de ti. Por eso es que participar de estas fiestas es tan grave. Y nosotros nos podemos engañar y pensar que somos cristianos. Y pensar que Dios me perdona. Pero la palabra de Dios también dice que hay de aquel que pisoteare una salvación tan grande. El que tenga por inmunda la sangre de Jesús. Nosotros debemos entender que tenemos un tesoro dentro de nosotros que tenemos que cuidar. Y que nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos del Señor. Y número 5, abrimos puertas de ataduras generacionales, que es la que me parece más terrible. Mire, cuando nosotros como papás permitimos estas prácticas por diversión en nuestros hijos, porque, ay, que él quiere disfrazarse, porque el niño quiere el disfraz, que porque, ay, el niño, si nosotros somos blandos en entender y hacer que nuestros hijos entiendan que nosotros somos de la luz, para ellos va a ser normal participar de las tinieblas, así como para el papá es normal participar de las tinieblas. Por ende, toda su generación va a participar de las tinieblas, porque eso fue lo que él vio de sus papás. Entonces, yo como papá tengo una responsabilidad espiritual con mis hijos. Si yo los dejo participar, los estoy atando espiritualmente para que ellos participen todas sus vidas de la misma fiesta y ellos se pierdan, tanto como mis hijos como mis nietos, porque los padres tienden a repetir el mismo patrón de los hijos. Los hijos tienden a repetir el mismo patrón de los padres. Si usted mira, los hijos son iguales a los papás. Y antes son más exagerados que los papás, porque uno se vuelve como un poquito más. Entonces, no solamente abre puertas para nosotros, sino también para nuestras futuras generaciones. Eso quiere decir que nuestros hijos van a heredar miedos, pesadillas, rebeldía, fascinación por lo oculto, ¿cierto? Pero la buena noticia es que el Señor Jesús nos hizo libres de las tinieblas que había en nosotros y nos trasladó al reino de su amado Hijo, Jesús. Entonces nosotros debemos entender que cuando nosotros decidimos participar de una fiesta pagana como estas, nosotros realmente nos desligamos de Cristo, nos desvinculamos de Él para pasar a vivir en las tinieblas. No es un juego, porque eso es lo que el diablo nos ha querido hacer pensar. Es un juego, es un disfraz. Mi salvación no depende de un disfraz, mi salvación depende de Cristo, mi Señor. Si Jesús fuera su Señor, usted haría lo que el Señor dice. Por eso la palabra Señor significa máxima autoridad. Cuando uno hace lo que uno quiere, eso quiere decir que Dios no es su Señor. Yo soy el Señor de mi vida. Y el diablo gobierna a través de mis deseos. Porque la carne siempre va a querer hacer algo en contra de Dios. Porque la palabra dice que este cuerpo tiene una naturaleza que va en contra de Dios. Y por eso nosotros necesitamos someter todos nuestros deseos a Dios. Por ende, nosotros no celebramos Halloween, ni participamos de las tinieblas. Por eso era luz o tinieblas. ¿De qué lado estás? Usted puede ir ahorita a escuchar casi decir, ay, esa pastora tan exagerada. Yo tengo mi disfraz listo y me voy a disfrazar el 31. Bueno, es tu decisión. El Señor te dio libre albedrío, Dios no te hizo un robot. Dios te dio una voluntad y tú decides de qué lado quieres vivir y de qué lado quieres estar. Pero si tú dijiste que Él es tu Señor, pues que se enmote que Jesús es su Señor. Imagínese que usted me viera disfrazada el 31 y que después yo le dijera, no, hermano, reciba a Jesús en su corazón. Usted qué decir, oiga, esa pastora es como rara, es como, se disfrazó y ahora que reciba al Señor Jesús, ¿esa a qué espíritu pertenecerá? Porque a veces uno como cristiano no tiene influencia en otros, porque otros no creen en el Evangelio.
porque lo ven que uno es un cristiano tibio y que uno vive igual que ellos. Entonces, ¿cuál es el cambio? Entonces, ¿qué es lo que ellos van a seguir si están igual que nosotros? Por eso es pisotear el nombre del Señor. Entonces nosotros debemos entender que nosotros no participamos de las tinieblas. Halloween celebra lo contrario a la naturaleza de Dios. Halloween celebra todo lo contrario a la naturaleza de Dios. Dios es luz, Dios es vida, ¿cierto? Y nos dice la palabra de Dios que nosotros no debemos participar. No debemos hacernos partícipes. Porque Halloween celebra lo contrario a la naturaleza de Dios. Primera de Juan 1.5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Yo no puedo decir que soy de Cristo y participo de las tinieblas, porque en Dios no hay ninguna tiniebla. Ninguna. Dios es luz y Dios echa fuera las tinieblas. Segunda de Corintios 6:14. Ay, me encanta este versículo. Yo amo este versículo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Usted no encuentra la justicia y la justicia. Usted no encuentra un ladrón y un policía juntos. Y si son amigos es porque el policía o es corrupto o el ladrón está disfrazado y es un policía. Alguno de los dos no es lo que dice ser. Si yo digo que soy cristiano y estoy participando de Halloween, pues estoy como disfrazadito también en la iglesia, aparentando ser algo que no soy, porque el Señor no tiene comunión con las tinieblas. Y nosotros no nos podemos unir en yugo desigual. Nosotros sabemos lo que es de Dios y a lo que es de Dios corremos y nos unimos. Pero lo que es de las tinieblas, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Si nosotros somos luz, no tenemos ninguna comunión con las tinieblas. Desde pequeñitas a mis hijas les enseñé, nosotros no nos disfrazamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos del Señor y esta es una fiesta pagana. Y mis hijas nunca me dijeron, mamá, yo quiero este disfraz, es que yo quiero. Jamás, porque ellas desde niña entendieron que nosotros somos del Señor y nosotros no participamos. Nunca tuve un berrinche de ellas por un disfraz, jamás. Porque ellas entendieron la naturaleza que hay en nosotros. Nosotros somos luz, no hay tinieblas en nosotros. ¿Sí? Y nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos eso. Mire lo que nos dice Isaías 5:20. ¡Ay! Otra vez, acuérdense del machucón en el dedo chiquito. ¡Ay! Usted se imagina un lamento del Señor, para que el Señor se lamente por algo debe ser algo muy terrible. Y este es un lamento del Señor. El Señor dice, ¡ay! O sea, como cuando alguien ya ha dado a luz y uno ve a esas mamás a punto de dar a luz. Y cuando usted ya ha tenido esa experiencia y uno las ve, ¿uno qué hace? Porque uno ya sabe lo que les espera, ¿sí? Porque uno ya dice como, ¡ay! Como, uy, se le acerca la hora, como pobrecita. Y el Señor lo mismo. Él ve y él dice, ay, o sea, el Señor sabe lo que les espera. O sea, como que el Señor se lamenta por ello y dice, ay, o sea, como, uy, Dios mío. ¡Ay! De los que a lo malo dicen bueno. Y a lo bueno, malo. ¿Qué hacen de la luz? Los que quieren que la iglesia participe en las tinieblas. ¡Ay! Los que dicen que usted se puede disfrazar y no pasa nada. ¡Ay! ¡Ay! Dice la palabra de Dios. Los que hacen de la luz tinieblas. Es decir, que hay gente que siendo luz se van a las tinieblas. Pero lo normal es que uno siendo tinieblas llegue a la luz. Eso es lo que el Señor quiere. No que la luz se vuelva tinieblas. Lo que Dios desea es que las tinieblas se vuelvan. Pero qué triste que ahora la luz se vuelve. Y el Señor dice, ay. O sea, tenaz. Y de las tinieblas, luz.
O sea, de las tinieblas no pasa nada. Ay, un disfrazito que tiene, usted lo disfraza de un angelito. De las tinieblas, luz. Ay, eso no pasa nada, eso disfrácelo de gatico. Un gatico lindo. De las tinieblas, una bruja buena. De las tinieblas, a la luz. No, y una princesita. Ay, es que las princesitas son tan lindas. De tinieblas, luz. Tratamos de volver las tinieblas, luz. Pensamos que con un disfraz lindo ya no nos hacemos partícipes. No, pues yo no me voy a disfrazar ni de zombie, ni de muerto, ni de bruja, ni de demonio, ni se me va a salir uno, y usted ve los disfraces, no, así horribles, y uno dice, Dios mío, está mostrando todo lo que hay en ellos. Pero si yo disfrazo las tinieblas luz, no, pongámosle uno lindo. Y ustedes no ven esos niños por las mañanas con esos disfraces tan bonitos. Y uno los ve y esos con esto, y uno los ve y dice, ay, tan lindos que se ven con esos disfraces, ¿no les ha pasado? ¿O eso no me pasa a mí? Sí, yo el 31 paso y me digo, ay, mire esa ovejita, y digo, ay, Señor. Y uno los ve esos niños tan lindos, que deberían ser del Señor, y desde chiquiticos los papás se los están entregando al diablo. Por eso es que cuando crecen, sus vidas y sus jóvenes, todo lo que nosotros vemos en la sociedad. Porque sus padres en ignorancia, desde pequeñitos se los entregaron al diablo. Y aunque no los vea tan lindos, disfrazando las tinieblas de luz, no entendemos que Dios no puede ser burlado. De tinieblas, luz. Y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce amargo. Así que mi amado, te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús y no olvides que tú eres luz.